Bueno, buenos días. Yo soy Santiago Barrantes, residente de cirugía general. Estoy rotando en el servicio de cirugía pediátrica en el Pablo Tobón y hoy vamos a hablar entonces del enfoque del nódulo tiroideo. Vamos entonces a hablar un poquito lo básico de fisiología y anatomía, epidemiología, factores de riesgo, algunos diagnósticos diferenciales importantes, cómo es el enfoque clínico y según ese enfoque, cómo vamos a manejar estos pacientes. Entonces, iniciando pues para recordar grande que el eje regulador de la secreción de hormona tiroidea está iniciado por el hipotálamo secretando la TRH. Esta TRH estimula la adenohipófisis, que a su vez produce la TSH. Esta va a la glándula tiroides y estimula la producción y la secreción de hormona tiroidea en forma de T4 principalmente y T3, y estas van al hipotálamo que regula negativamente la producción de TRH y así todo el ciclo, pues todo el eje se autorregula. Cuanto a la anatomía, pues grande, básica, sabemos que la glándula tiroides está compuesta por dos lóbulos, están conectados por el istmo. Generalmente el istmo pasa frente al segundo, tercero, cuarto anillo traqueal. Generalmente, a veces en algunos pacientes puede haber un lóbulo piramidal que sale casi siempre de la parte izquierda del istmo y esto es un remanente del trayecto de descenso de la tiroides desde la base de la lengua. El lóbulo piramidal puede estar conectado con el hioides, con una onda fibrosa. Sabemos entonces que la glándula tiene una cápsula real formada por serosa y una cápsula falsa, que es la cápsula quirúrgica, formada por la capa pretraqueal de la fascia cervical profunda. La glándula está adherida por medio del ligamento de Berry al segundo o tercer anillo traqueal. Bueno, en cuanto a la epidemiología, afortunadamente, digamos que la prevalencia no es muy alta. La prevalencia de un nódulo tiroideo sólido en los niños es más o menos del 1 al 1,7%. Y vemos que la incidencia de malignidad en un nódulo palpable en un niño es bastante alta, es del 19 al 26,4%. Mientras que si revisamos la literatura de los adultos, la incidencia de malignidad en ellos es más o menos del 5%. Entonces vemos que los niños de por sí, cuando encontramos un nódulo palpable en la tiroides, tienen de 4 a 5 veces más riesgo que un adulto de que ese nódulo sea maligno. Ahora, la incidencia de malignidad en un nódulo que no sea palpable, visto en una ecografía o en una tomografía realizada por cualquier otra causa, es solamente el 4%. Y esta diferencia es importante porque de entrada vemos que el solo hecho de palparle un nódulo en la tiroides a un niño nos debe hacer prender las alarmas porque como vimos, pues tienen mucho más riesgo de que ese nódulo sea maligno. El cáncer de tiroides, pues que es lo principal a descartar en estos niños, es la malignidad endocrina más frecuente y comprende el 1,5% de todas las neoplasias en la infancia. Antes de la adolescencia, digamos que tiene una relación hombre-mujer más o menos de 1 a 1. Después de la adolescencia es más común en mujeres, en una frecuencia de 5 a 1. Y después del tratamiento de un cáncer de tiroides, la recurrencia de aparición de un nódulo tiroideo puede ser hasta el 39% y es por eso que estos pacientes deben tener un seguimiento bastante estricto. Para hablar de factores de riesgo para nódulo tiroideo y cáncer de tiroides, empezar diciendo que en la mayoría de los casos no hay ningún factor de riesgo identificable. Los pacientes no tienen antecedente familiar, ni exposición a radiación previa, ni nada. O sea que son nódulos, por así decir, esporádicos. Bueno, el principal factor de riesgo que se escribe en la literatura es la exposición a radiación ionizante con un HR19. Se ha descrito que con dosis entre 20 a 29 grays aumenta mucho el riesgo de que un nódulo tiroidea sea maligno, pero se ha visto que por encima de 30 grays no hay asociación porque esta dosis las células se destruyen en vez de mutar. Además, el riesgo de desarrollar un cáncer de tiroides aumenta con el tiempo, es más o menos del 2% al año y puede llegar a tener un riesgo de 70 veces después de que pasen 30 a 40 años después de la exposición. Y los que más riesgo tienen son los niños menores de 10 años expuestos a la radiación ionizante y las mujeres. La exposición a quimioterapia o radioterapia por cualquier otra patología neoplásica también se ha asociado a aparición de nódulos tiroideos y de cáncer de tiroides. El antecedente familiar de cáncer diferenciado de tiroides es muy importante, por eso siempre se debe, obviamente, preguntar sobre antecedentes familiares, sobre todo en primer y segundo grado,
y se debe prender las alarmas si el niño tiene un nódulo tiroideo y algún familiar de estos con un cáncer de tiroides bien diferenciado. La deficiencia crónica de yodo en algunas zonas, que es epidemia, eleva crónicamente la TSH y esto aumenta la transformación maligna de la glándula tiroides. Entonces, debemos saber que niños que vienen de estas zonas deficientes en yodo, pues también tener un poco más de sensibilidad para diferenciar estos nódulos tiroideos. Se ha asociado también aparición de nódulos tiroideos y cáncer de tiroides a diferentes síndromes. La tiroiditis autoinmune tiene un riesgo de 1 a 40%, es muy variable de desarrollar un cáncer. En la poliposis adenomatosa familiar, un 10%, y en el síndrome de MEN2, pues este se asocia especialmente a cáncer medular de tiroides. Y existen diferentes otros síndromes que son un poco menos frecuentes, pero que también se han asociado a nódulo tiroideo y a cáncer de tiroides. Existen muchos diagnósticos diferenciales para un nódulo tiroideo, no todo nódulo es maligno. Tenemos que tener en cuenta nódulos que se generan o que se desarrollan en contexto de una tiroiditis autoinmune. Tenemos quistes coloides, un bocio multinodular que puede tener un nódulo dominante, un nódulo hiperplásico, un quiste tirogloso. Todas estas son lesiones no neoplásicas. También hay neoplasias benignas, como son el adenoma tóxico y el adenoma folicular no funcionante, y ya, pues obviamente, las malignidades que está principalmente por el carcinoma primario de tiroides, linfoma, metástasis o otros tumores menos frecuentes de la tiroides. Vemos entonces que el quiste tirogloso a veces es uno de los principales diagnósticos diferenciales en estos pacientes. Este se debe a una no obliteración del conducto tirogloso y comprende el 75% de las masas cervicales anteriores. Se caracteriza por edema y una masa cervical anterior que es móvil con la deglución y generalmente el diagnóstico se hace con ecografía y a veces es necesaria la resonancia magnética para diferenciar. El adenoma tóxico, estos pacientes van a tener entonces signos y síntomas de hipertiroidismo, van a tener en el perfil tiroideo una TSH suprimida y el diagnóstico, si no está muy claro, se puede hacer con un scan de yodo radiactivo. Y finalmente el bocio multinodular, como dije, pueden tener un nódulo dominante principal y en estos casos ese nódulo hay que tener en cuenta que tiene igual riesgo de malignidad que un nódulo tiroideo solitario. Y pues hablar un poquito del cáncer de tiroides. La mayoría es cáncer papilar de tiroides, el 10% más o menos es cáncer folicular y afortunadamente menos del 5% es el cáncer medular de tiroides. La mayoría son casos esporádicos, no están asociados a síndromes o a predisposición familiar, pero hay algunos pacientes, como ya dije, que tienen una predisposición genética y esto se puede dividir en una predisposición genética sindromática o no sindromática. La sindromática se define como la presencia de un cáncer papilar o folicular de tiroides en dos o más familiares de primer grado. Generalmente este se da en edades tempranas y está asociado pues a los diferentes síndromes que había mencionado. Y el no sindromático es pues un cáncer de tiroides familiar que no está relacionado a ningún tipo fenotípico clínico. Hay que saber también, pues me parece importante conocer esta variedad, que es el cáncer de tiroides papilar, la variante esclerosante difusa. Es una forma muy rara, pero es muy agresiva. A veces se puede confundir con hipotiroidismo autoinmune. Se da una infiltración difusa de toda la glándula tiroides, no es nodular, aunque a veces puede generar nódulos pequeños, como en el caso de esta ecografía. Se caracteriza por microcalcificaciones difusas, metástasis tempranas macroscópicas en ganglios cervicales y generalmente tienen anticuerpos elevados. Bueno, entonces el enfoque clínico de estos niños, ¿cómo debe ser? Pues obviamente un examen físico, siempre se debe hacer un examen general en busca de hallazgos que sugieran algún síndrome, como ya voy a hablar en la siguiente diapositiva. Vamos a palpar la glándula tiroides, su forma, su tamaño, si está aumentada de tamaño o no, si está con cambios inflamatorios o no. Obviamente ver las características del nódulo, si es solitario, si es múltiple, y siempre palpar y buscar ante la presencia de un nódulo linfadenopatías regionales, porque la presencia de linfadenopatías asociadas me va a sugerir mucho que ese nódulo sea maligno. Principalmente las adenopatías en las estaciones 3 y 4 cervicales tienen más riesgo de ser secundarias a un cáncer de tiroides. Entonces, ojo con las adenopatías en estas zonas.
Mientras que cuando encontramos adenopatías en la zona 2, que es la zona submandibular, esto puede ser, sí, un hallazgo normal en la edad pediátrica. ¿Qué hallazgos clínicos son sugestivos de malignidad en un nódulo tiroideo? Principalmente un nódulo grande palpable. Como dije, el solo hecho de que sea palpable ya nos debe prender las alarmas y porque tiene un riesgo muy alto de que sea maligno. Asimetría de la glándula tiroides, una consistencia firme del nódulo, un crecimiento rápido y progresivo de ese nódulo y, como dije, las linfadenopatías asociadas. Entonces, en cuanto al examen general, hay que buscar si el paciente tiene rasgos fenotípicos de algún síndrome, pues que expliquen o que me hagan sospechar que ese nódulo tiroideo es maligno. Entonces, por ejemplo, en el PHTS, que es el síndrome de amartomas múltiples, este está caracterizado por macrocefalia, lipomas, pecas en el glande y los triquilemomas, que son lesiones cutáneas nodulares, como vemos en esta imagen. En el síndrome de Mendos-B, que se asocia a cáncer medular de tiroides, estos pacientes, además de todo, tienen alacrima, facies marfanoides, sobre todo después de la adolescencia, y neurosmas mucosos, que son estos tumores en la mucosa oral, generalmente. En la poliposis adenomatosa familiar, pues se caracteriza al examen físico con léntigos, que son estas lesiones similares a las pecas. Entonces siempre se va a hacer una valoración general del niño, más que solo de la glándula. En cuanto a los paraclínicos, pues decir que no hay ningún paraclínico específico que me diferencie si un nódulo es benigno o maligno. Digamos que lo más importante aquí es la función tiroidea. En cuanto a la función tiroidea, saber que si hay una TSH suprimida en contexto de un nódulo tiroideo indicaría que este nódulo probablemente es un nódulo tóxico autónomo, los cuales tienen un bajo riesgo de ser malignos, más o menos un 1 al 10%, y su tratamiento pues es diferente. Podemos medir anticuerpos antitiroideos y calcitonina, sobre todo si hay historia familiar de síndrome de Mendoza. Una calcitonina en estos pacientes elevada sugiere un cáncer medular de tiroides y siempre, antes de considerar cualquier intervención quirúrgica en la tiroides, se debe descartar la presencia de un feocromocitoma asociado. Bueno, pues la ecografía, cuando ya tenemos entonces la anamnesis del niño, el examen físico, palpamos el nódulo, pues la ecografía definitivamente es la primera línea para estudiar este nódulo, porque tiene una buena sensibilidad para determinar si ese nódulo tiene criterios que sugieran malignidad o no. Siempre la ecografía, pues, o el radiólogo debe evaluar si hay adenopatías asociadas que no sean palpables. Hay algunos hallazgos ecográficos que hablan de que una adenopatía, digamos, es secundaria a malignidad. Son adenopatías que son redondeadas, hiperecogénicas, que tengan pérdida del hilo graso, que tengan una composición quística, focos ecogénicos o hipervascular. Todo esto nos debe hacer sospechar que esas adenopatías son secundarias a algo y que no son, entre comillas, normales. Y obviamente hay unas características ecográficas de malignidad ya del nódulo tiroideo como tal. Estas características son que el nódulo sea hipoecogénico, que sea sólido, que esté hipervascularizado, que tenga microcalcificaciones y que sea más alto que ancho, o sea, en un eje cefalocaudal que sea más largo, por así decir. Existen muchos sistemas de clasificación radiológicos para determinar si un nódulo es benigno o maligno. Digamos que independiente del sistema, el ecografista siempre nos tiene que describir el tamaño del nódulo y su forma, su localización dentro de la glándula tiroides, su composición, su ecogenicidad, los márgenes y si tiene o no extensión extratiroidea. Digamos que de los que más se utilizan es el TIRADS. El TIRADS no se ha validado en niños, pero hay algunos estudios que han, digamos, validado esos hallazgos ecográficos que sugieren malignidad y, como vamos a ver, pues se pueden extrapolar a los niños. Se ha visto, pues en un estudio se vio que el TIRADS determinó que el 22% de los cánceres en niños pueden no ser biopsiados. Entonces podemos tener una buena tasa de falsos negativos en donde niños con los tiroideos con signos ecográficos, digamos, benignos o normales, pueden tener pues, efectivamente un cáncer. Entonces, de todas maneras, saber que no están validados, pero como vamos a ver, de todas maneras lo podemos utilizar. Aquí vemos entonces una ecografía con una glándula tiroides normal. Vemos aquí los dos lóbulos
completamente lisos, homogéneos, sin ningún tipo de alteración ni nodularidad. Vemos aquí unos nódulos que tienen hallazgos benignos. Esto es un nódulo completamente quístico, que hablaría pues de un quiste coloide. Y aquí vemos un nódulo espongiforme que también habla de benignidad. Y aquí vemos signos ecográficos de alto riesgo de malignidad, como son las microcalcificaciones, los márgenes que son irregulares e hipoecoicos y una extensión extratiroidea de ese nódulo. Y aquí vemos ya un cáncer papilar establecido, en donde vemos pues un nódulo bastante grande que tiene márgenes muy irregulares, multilobulado, microcalcificaciones y bordes hipoecogénicos. Entonces, todos estos hallazgos ya el ecografista podría determinar que tiene alto riesgo de que sea un cáncer. Vemos en este metaanálisis publicado en el 2016 que incluyó niños menos de 21 años, incluyó 750 nódulos en total y ellos querían ver si los hallazgos ecográficos de malignidad, pues que se describen en los adultos, eran o se podían validar en los niños. Entonces ellos cogieron y vieron los dos grupos, niños que no tenían exposición previa a radiación ionizante y niños que sí tenían este antecedente. Vemos entonces que la incidencia de malignidad en los niños que no tuvieron exposición previa fue el 23.2%, mientras que niños que sí tuvieron este antecedente tuvieron el doble de incidencia de malignidad. En los pacientes que no tuvieron exposición previa a radiación ionizante, los hallazgos ecográficos que más se asociaron a malignidad fueron las calcificaciones internas y la presencia de enopatías, seguido de los márgenes irregulares y el nódulo sólido, mientras que un nódulo quístico se asoció a benignidad. Los pacientes que tuvieron exposición previa a radiación ionizante, lo que más se asoció a malignidad fueron los márgenes irregulares de ese nódulo y acompañado pues de todas estas otras características. Y lo que más se asoció en estos pacientes a benignidad fue un nódulo isoecoico con un likelihood radio positivo de 2.34. Los autores de este metaanálisis concluyeron que estos datos son consistentes con las características conocidas en los adultos y que por eso digamos que las características son similares en los niños y aunque los sistemas de clasificación no están validados, los podemos utilizar pues porque son similares y se correlaciona con los hallazgos ecográficos de malignidad en los adultos. Este es el TIRADS, que es el que de los que más se utilizan. El TIRADS asigna unos puntos a la composición, la ecogenicidad, la forma, los márgenes y los focos ecogénicos de ese nudo, de ese nódulo. El radiólogo suma estos puntos y esto me clasifica si pues el nódulo de TIRADS 1 a TIRADS 5. Entonces vemos que el TIRADS 1 es un nódulo benigno, no tiene ningún punto que sugiera malignidad. Estos generalmente se siguen pues se hace un seguimiento clínico o ecográfico. Los que tienen 2 puntos es un TIRADS 2, que es no sospechoso para malignidad. El 3 es levemente sospechoso, que en los adultos se recomienda biopsia por aspiración con aguja fina según el tamaño, pero vamos a ver, ya va a decir que en los niños esto es un poquito diferente. El TIRADS 4 es moderadamente sospechoso de malignidad y el 5 es altamente sospechoso de malignidad. Entonces, cuando ya tenemos toda la anamnesis del paciente, el examen físico, mandamos la ecografía para estudiar ese nódulo y el radiólogo ya nos reporta las características ecográficas de ese nódulo y nos clasifica según algún sistema de clasificación. Según todo esto, vamos a determinar si ese paciente necesita o no una biopsia, que sería con aspiración con aguja fina. Entonces, la indicación o la decisión de tomar una biopsia en estos pacientes está basado básicamente en las características ecográficas que ya mencioné, en el crecimiento de ese nódulo y en la presencia o no de enopatías. Es muy importante este hallazgo porque, como dije, la presencia de enopatías ante un nódulo se asocia mucho a malignidad. Y hay que tener estos tres puntos clave en los niños. Únicamente el tamaño no indica malignidad. Como vimos en los adultos, no solamente el TIRADS es importante, sino el tamaño del nódulo. En los niños generalmente, como vimos que tienen más riesgo de malignidad que los adultos en un nódulo sólido, básicamente a cualquier nódulo tiroideo hallado al examen físico o en ecografía, con signos ecográficos de malignidad o no, si es mayor de 1 centímetro, vamos a recomendar la biopsia con aspiración con aguja fina. Lo otro es que, como dije, el riesgo de malignidad en un nódulo sólido es mayor que en los adultos. En los adultos, pues la probabilidad de malignidad es muy baja. En los niños es del 20 a 30%, es mucho más alto.
Y lo último es que los niños pueden tener un tejido tímico intratiroideo que a veces puede simular un nódulo tiroideo, a veces es difícil de hacer el diagnóstico, pero un ecografista, digamos, entrenado nos podría sugerir que se trata de tejido tímico y no de un nódulo tiroideo. Entonces, cuando decidimos hacerle la biopsia a estos pacientes, según todo lo que acabo de decir, eso se manda a patología y el patólogo pues nos va a describir si ese nódulo, digamos, es benigno o no. Ya es como, entre comillas, lo definitivo. Estos resultados se clasifican según el sistema de Bethesda. Este sistema se actualizó el año pasado, en el 2023, y nos divide el riesgo de malignidad en 6 categorías de ese nódulo. La categoría 1 es un nódulo que no es diagnóstico, ya va a describir cada uno específicamente. La categoría 1 es un nódulo que no es diagnóstico o una muestra que no es satisfactoria ni diagnóstica. El riesgo de malignidad es del 5 al 20%. En la categoría 2 es un nódulo que el patólogo dice que es benigno, un riesgo de todas maneras de malignidad de un 2 al 7%. La categoría 3 es una atipia de significado no determinado, AUS por sus siglas en inglés, un riesgo de malignidad del 13 al 30%. La categoría 4, una neoplasia folicular, riesgo del 23 al 34%. El 5, sospechoso de malignidad. Y el 6 es un nódulo que el patólogo dice casi con certeza que es totalmente maligno. Entonces, la categoría 1, que es la no diagnóstica, pues generalmente se deben observar mínimo 6 grupos de más de 10 células foliculares bien preservadas para que sea una muestra significativa y el patólogo pueda dar un diagnóstico. Aquí el riesgo de malignidad es difícil de establecer porque la mayoría de estos nódulos no se resecan, pero se ha sugerido que el riesgo de malignidad es más o menos del 5 al 20%, en promedio un 13%. Hablamos de que cuando sale un resultado no diagnóstico, esa biopsia se debe repetir. La categoría 2 son nódulos en contexto de enfermedad nodular folicular o de tiroiditis de Hashimoto, tiroiditis subaguda. El patólogo puede decir que es benigno, no obstante, estos nódulos tienen un riesgo del 2 al 7% de ser malignos. La categoría 3 es una atipia que no se puede clasificar en maligno o benigno, pero tiene un riesgo de malignidad que es relativamente bajo, es mayor en los niños, y este riesgo depende de la naturaleza citomorfológica de la muestra, teniendo las atipias nucleares el mayor riesgo de malignidad. Es por eso que siempre cuando sale una categoría 3, el patólogo nos debe decir si tiene atipia nuclear o no, porque si sí tiene, pues nos debe hacer prender las alarmas y de pronto abordar ese niño un manejo un poco más agresivo. La categoría 4 son muestras que tienen células foliculares con alteraciones de su arquitectura. Aquí el riesgo de malignidad, digamos, es moderado a alto y en pacientes pediátricos mucho más alto que en los adultos. Y el tipo 5, sospechoso de malignidad, casi un 80-90% de que es maligno. Y el 6, pues obviamente ya un nódulo que el patólogo ve con certeza que es maligno. Entonces, después de que ya tenemos el resultado de la biopsia de esa aspiración por aguja fina, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, aquí hay una tablita en donde tenemos los mismos rangos en población pediátrica, el riesgo de malignidad según la categoría que ya acabo de terminar. Vemos entonces que en los niños la categoría 4, 5 y 6 tienen altísimo riesgo de ser maligno, con un rango que alcanzan algunos estudios hasta el 100%, y por eso vamos a ver que vamos a ser un poquito más agresivos que los adultos. Entonces, después de todo esto, ¿cómo vamos a manejar esos pacientes con esos resultados de la biopsia? Entonces, en la categoría 1, como dije, se debe repetir esa biopsia más o menos en 3 meses para tener una muestra satisfactoria y para poder decir si vamos a tratar a ese niño quirúrgicamente o lo vamos a seguir clínicamente. La categoría 2, que son los benignos, pues digamos que no hay un consenso en cuanto al seguimiento, porque este puede ser clínico o repitiendo la ecografía en un tiempo determinado. Hay algunos autores que dicen que solo con el examen clínico es suficiente a los 3 o 6 meses, y solamente se debe repetir la biopsia si hay crecimiento marcado del nódulo. Hay otros autores que recomiendan repetir esa ecografía a los 3, 6 o 12 meses, depende de la literatura que se lea, y si hay hallazgos sugestivos de malignidad en esas nuevas ecografías, pues se debe biopsiar. La categoría 3 a 4 en los niños, como dije, tiene un alto riesgo, mayor que los adultos para que sea maligno. Entonces aquí se recomienda de entrada la lobectomía diagnóstica, no una tiroidectomía total,
pero sí, una lobectomía del lóbulo tiroideo donde se encuentra el nódulo para mandarlo a estudiar y determinar, pues, si es maligno o no. Para la categoría 5, que son los sospechosos de malignidad, digamos que depende de varias cosas. Se puede hacer una lobectomía con o sin biopsia por congelación. Cuando hacemos la biopsia por congelación, pues digamos que tenemos la ventaja de determinar en ese mismo procedimiento quirúrgico si procedemos a una tiroidectomía total. Y hay algunos autores que sugieren que en la categoría 5 se haga de entrada una tiroidectomía total sin vaciamiento ganglionar por el altísimo riesgo de que sea un nódulo maligno. Y para la categoría 6, que ya pues es un nódulo maligno como tal, se recomienda de entrada la tiroidectomía total, aquí sí, con linfadenectomía central, que es donde generalmente metastatizan estos nódulos tiroideos. Aquí tenemos un algoritmo, digamos entonces que el nódulo tiroideo solitario lo diagnostiqué por examen clínico único o por imagen. Si ese paciente tiene una TSH suprimida, se debe descartar que no es un nódulo tóxico, y esto pues tiene un abordaje diferente. Si esa TSH está normal, entonces dependiendo de la ecografía y de los hallazgos, pues al examen clínico vamos a hacer una biopsia. Si es benigno, como dije, se puede repetir la ecografía a los 6 o 12 meses. Hay algunos, como dije, algunos autores que dicen que con el examen clínico es suficiente. Y dependiendo de esos nuevos hallazgos ecográficos, pues mirar si se hace una nueva biopsia o se sigue el paciente también con ecografía más espaciada. Si tenemos una categoría 1 no diagnóstica, repetir la biopsia a los 3 meses. Si es maligno, pues para cirugía. Y si es indeterminado sospechoso, en los niños básicamente van a terminar en cirugía, no necesariamente una tiroidectomía total, pero sí una lobectomía pues conservadora, una lobectomía diagnóstica. Ya para finalizar, entonces, pues yo creo que lo que más se me quedó a mí de esta charla y de esta revisión del tema, de lo que más aprendí, es que el riesgo de malignidad es mayor en los niños, definitivamente. Y por eso es que debemos tener un umbral más bajo para seguir estos pacientes de cerca, mandar una biopsia oportuna, tener presente los síndromes a los que se asocian el cáncer de tiroides y si el paciente tiene algún fenotipo sindromático, pues prender las alarmas, hacer siempre un examen físico completo, buscar siempre enopatías cervicales ante la presencia de un nódulo tiroideo, porque esto nos debe hacer sospechar que ese nódulo es maligno. Digamos que el TIRAX y el Bethesda, aunque no estén del todo validados en niños, son útiles y nos podemos fiar de ellos. Y la decisión de una tiroidectomía en un niño, pues es una decisión, digamos, un poco agresiva, pero se debe conversar con la familia, con el paciente, se ve el contexto clínico, eh, socioeconómico del niño, pero definitivamente en algunos pacientes con estos resultados de Bethesda de 3 o más, pues casi que van a terminar en esto. Muchas gracias. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta. Buenos días, doctor. Considero pues que el abordaje inicial que nos muestra sobre el nódulo tiroideo en niños, pues el contenido está muy bien, estuvo muy claro, muy preciso y mucha parte pues tal vez extrapolada de los adultos, pero realmente pues es un abordaje inicial que estuvo muy bien presentado. Tengo varios como sugerencias respecto a la presentación y es tener cuidado con algunos puntos ortográficos y mejorar la referenciación que en algunas partes no estaba, en otras estaba incompleto. Y tengo tres preguntas. La primera es ¿qué puntos técnicos tendría en cuenta para las tiroidectomías en niños? La segunda es qué complicaciones encontró específicamente en los niños y el seguimiento a largo plazo. Y la tercera, respecto a los centros, o sea, los estudios en los que hacen tiroidectomía en niños, están basados en, o sea, en qué tipo de profesional haciendo el procedimiento. Bueno, con respecto a esta última pregunta, en toda la literatura que encontré dice que los niños con los tiroideos deben ser abordados o estudiados en centros que sean, pues, que tengan todos los especialistas en esto, es decir, ecografistas, generalmente son estudios pues de Estados Unidos, Europa y algunos en Asia, donde digamos los ecografistas se especializan en ciertos sistemas. Entonces, allá digamos hay un ecografista que solamente hace ecografía de cuello. Entonces, digamos que estos
radiólogos son mucho más especializados que los nuestros, que son muy buenos, pero siempre están en un servicio diferente. Lo otro, pues también el cirujano, que sea un cirujano con ciertos casos, leí, si no estoy mal, por encima de 30 casos al año, para que tenga todas las consideraciones quirúrgicas necesarias y siempre pues con un seguimiento con pediatría, con endocrinología, con profesionales que estén, digamos, acostumbrados o que manejen muy bien esto. Entonces siempre debe ser un grupo multidisciplinario, siempre recomiendan que sean en centros de alto volumen con especialistas, como digo, pues digamos muy enfocados en estos casos. En cuanto a la primera pregunta del abordaje quirúrgico en los niños, pues siempre tener en cuenta que cuidar siempre los nervios laríngeos. En los niños, digamos que su trayecto es similar al de los adultos, pero el riesgo de lesión es mayor. Y la segunda pregunta, no recuerdo cuál era, la de qué complicaciones en cuanto al seguimiento Complicaciones y seguimiento, sí. después de una tiroidectomía. Sí, señor. Bueno, realmente no revisé ese punto en concreto, doctor. Listo, le llama a uno la atención lo que nos decís de 30 casos al año, porque eso casi que se aproximaría a 3 casos por mes, al menos entiendo que de tiroidectomías y vaciamiento, y pues en realidad es un volumen muy alto para una entidad que no vemos con tanta frecuencia, entonces eso es lo que a veces inquieta un poco, y es o sea, esa curva en los niños en realidad. Tiende a ser tiene con más eficacia, porque vuelvo y digo, no es como muy frecuente tener ese volumen. Bueno, doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Hola doctor, muy buenos días. Buenos días. Muy interesante tu presentación. Definitivamente yo quiero primero resaltar algo importante que mencionabas, el tema de la radiación. Cuando se publicaron los primeros estudios de los efectos de la radiación, sobre todo de la tomográfica, en niños, se comenzaron a hablar de tumores del sistema nervioso central, pero siempre se nos olvida el tema de la tiroides. Realmente, a veces, ahora que estamos como en todo este ciclo de patologías de cuello, eso refuerza mucho más que cualquier patología de cuello. Si yo tengo un muy buen ecografista, debería intentar hacer el diagnóstico antes de pasar al siguiente paso, que es la tomografía, porque a veces no somos conscientes, a pesar de que ahorita hay protocolos de menos radiación, que la tomografía, perdón, que la tiroides está expuesta a esa carga, a esa carga radioactiva en un estudio que pedimos con mucha frecuencia en nuestros pacientes en urgencia o de forma electiva. Yo te tenía una primera pregunta. En pacientes con nódulos tiroideos múltiples, ¿cuál es la recomendación? Si hay múltiples nódulos en ambas tiroides, pues, hemitiroides, ¿tú cómo abordarías el paciente? Bueno, doctor, en esos casos es básicamente lo mismo. Cada nódulo se debe evaluar por separado, porque cada nódulo confiere por sí solo un riesgo de malignidad según los hallazgos ecográficos. Entonces sería lo mismo para cada nódulo. Si hay un nódulo predominante, todo se debe guiar por eso, pero en estos casos, debido al mayor riesgo que tienen de que cualquiera de esos nódulos degenere en malignidad, según los hallazgos ecográficos y el crecimiento, pues casi que el paciente va a terminar en una tiroidectomía. ¿Piensan, hoy hay alguna indicación real en niños de pedir gamografías, o realmente sigue predominando la clasificación de Bethesda? Es que me quedé pensando ahorita, si tengo dos nódulos o múltiples módulos sospechosos,
entrar una tiroidectomía total en el caso que sea un 4 o un 5 y después tener un resultado histopatológico que fuera benigno, pues preocupa dejar a un niño 80 años con terapia de reemplazo tiroidea. Entonces, no sé en estos casos si la conducta debería ser igual de agresiva. Me queda esa preocupación. Pues sí, o sea, lo que entendí es que en esos casos uno se debe guiar por los hallazgos del perfil tiroideo y los anticuerpos. Un perfil tiroideo con una alteración de la TSH, pues en esos casos sí estaría más indicada la gammagrafía para descartar que no sea que uno de esos nódulos no sea hiperfuncionante y no se beneficien de pronto de otro manejo más conservador, como es la ablación con yodo radioactivo o alguna otra conducta. En esos casos sí, pero ante la presencia de un perfil tiroideo normal con anticuerpos normales, pues lo mismo, la biopsia. Ok, listo, gracias. Bueno, no sé si hay algún otro duda o comentario. El doctor Garcés está. Aquí estoy, Hola, aquí profe. estoy. ¿Qué más? Aprovechando que terminamos temprano y que usted está, cuéntenos un poquito de la historia de las reuniones de nefrología, cómo comenzaron, por qué comenzaron y cuál era el objetivo cuando comenzaron las reuniones de nefrología, aprovechando que usted es un historiador. Pues historiador soy aficionado. No tengo ningún título pues, de hablar de fuera de ser cirujano general y cirujano pediatra. Me encantó la historia toda la vida. Yo estoy conectado con el servicio de cirugía pediátrica desde la década del 70. ¿No es cierto? Yo roté por cirugía pediátrica cuando estaba en cirugía general. Yo empecé cirugía general en el 70 y y todos los años mi rotación opcional fue por cirugía pediátrica durante toda mi especialidad. O sea que yo ahí tuve 6 meses de entrenamiento y después ya pues tuve, la época no, pero era un año más. La reunión de nefrología comenzó desde la década del 60, porque el profesor Bernardo Ochoa, que fue, digamos, el fundador del servicio de cirugía pediátrica, ya con un servicio organizado dentro de la universidad, con profesores, con posibilidades de seguimiento. El profesor Ochoa fue el que en la década del 60 propuso una modificación de la historia clínica para cambiar, poder tener sistematizado todo y la reunión de complicaciones la inició desde los primeros años del 60, con eso está documentado en unos volúmenes que estaban en la oficina de cirugía de pediatría, 30 o 40 y pico volúmenes, todos mecanografiados con las reuniones de complicaciones, y en ese momento veían que los niños con problemas urológicos fallecían casi todos. Él, después de haber venido de los Estados Unidos, donde estuvo con Gross y que específicamente con Hardy Henry, pues muy conocido por todos como uno de los mejores cirujanos pediatras y urología pediátrica. Yo creo que él es el iniciador de esa parte en los Estados Unidos y en el mundo. Él fue el compañero, primero fue su compañero cuando él era residente y después ya fueron amigos toda la vida, y con base en eso él vino muy preocupado porque los niños aquí eh, no tenían manera de ser evaluados. Todos estos niños fallecían. Los urólogos de adultos pocas bolas les paraban, ¿no es cierto? El doctor Ochoa, me acuerdo de las propias palabras, contándonos que al principio se reunía con los urólogos de adultos. El doctor Gustavo Escobar Restrepo ya murió hace unos 2 años a la edad de 102 años.
que le decía así coloquialmente, no, dejemos que ese angelito se va a morir, ese angelito se va a morir. No hay que hacer, le dejemos lo que le muera y hasta ahí llegaban las cosas. Había como mucha resignación en ese momento, yo creo que por la falta de recursos para hacer los diagnósticos adecuados. Entonces el profesor Ochoa trajo de los Estados Unidos su propio cistoscopio. Todo esto ayudó mucho aquí de que en Colombia y en Medellín varios pediatras se dedicaran a la nefrología pediátrica. El doctor José Martínez Salas y la doctora Vilma Piedrahíta, pediatras, los dos. El doctor Martínez ya se nos fue, desafortunadamente, un hombre muy querido, un caballero, y la doctora Vilma todavía está viva. Ellos se dedicaron a seguir estos niños con problemas urinarios, y entonces ellos estudiaban toda la parte de nefrourología y encontraron toda esta cantidad de malformaciones y los reflujos y las infecciones y una cantidad de cosas, y empezaron a pedir interconsultas con el doctor Bernardo Ochoa. Eso inicialmente se organizó pues, como un grupo de interconsulta, y se oficializó casi que desde la década del 60, finales de la década del 60. Esa reunión de nefrología pediátrica se hacía todos los miércoles a las 7 de la mañana. Era una reunión donde asistían pediatras, donde asistían nefrólogos. Ya después hubo más nefrólogos pediatras, el doctor Vanegas, que me acuerdo así, pues el doctor Ochoa volvió a los Estados Unidos y perfeccionó sus conocimientos allá en urología, y comenzamos a trabajar en equipo con ellos desde la década del 60, hace más de 60 años. Esta reunión está, no sé si seguirán todavía sistematizadas y archivadas todos los resultados de estas reuniones, porque a mí me parece muy valiosa esa interdisciplinariedad de ese momento. Yo creo que fue uno de los primeros grupos en el hospital San Vicente y el infantil en tener así esa interdisciplinariedad. Ya después de la década del 70 se fundó, se instituyó el grupo de oncología con los hematólogos y con los pediatras y con los cirujanos. Entonces ya pues, pero el primer grupo que yo creo que interdisciplinar que hubo en el infantil fue este grupo de nefrología pediátrica, que veo que las reuniones han seguido y yo me lleno de orgullo y me pongo pues me encanta oír cómo van. Y a medida que el doctor Ochoa, los primeros cistoscopios que trajo y los primeros que utilizamos nosotros en el siglo pasado eran todos de esos de incandescentes, de bombillito, y que se metía uno el alma por el ladito ahí, y eso iluminaba, pues poco se podía ver. Y no, ya después el doctor Ochoa trajo unos stores mucho más con fibra de vidrio, y pues la visualización era por fibra de vidrio, no por bombillito como era antes, y pudimos abarcar mejor estos. Con esas herramientas iniciales, ya después las herramientas diagnósticas fueron apareciendo. En los primeros años nosotros nos ayudábamos con la urografía excretora, la cisturografía miccional, que eso sí pues es, digamos, es un gol estándar de hace muchos años. Y en las urografías excretoras, pues insistíamos nosotros en la práctica que tuviera el radiólogo. El doctor William Posada en esa época nos ayudaba mucho, y entonces la doctora Amanda Mejía, la doctora Neldira Prada, el doctor Hernán Ocasiones, todos nos ayudaron a estudiar en conjunto todos estos pacientes. Ya cuando aparece la ecografía se nos mejora la situación, con el tomógrafo ni se diga, después ya con las gamografías llegaron después, por último ya la resonancia magnética, y ya después toda la histoquímica que se utilizaba pues para estos pacientes. Es importante que en este grupo el doctor Bernardo Ochoa describió su síndrome, ¿no es cierto? El síndrome de Ochoa, el síndrome urofacial. Él descubrió unos niños que venían aquí ya, y logró estudiar las familias en que esos niños tienen la mímica invertida. Quiere decir que cuando se ríen, pues hacen como un rictus negativo hacia abajo en los labios, ¿no es cierto? Todos cuando nos sonreímos, las comisuras de los labios van hacia arriba, estos niños van hacia abajo. Y fuera de eso, esos niños muchas veces estaban asociados también a criptorquidia y a unas vejigas neurogénicas, que en esa época era muy difícil llegar a ese diagnóstico, pero
se logró hacer, y es el único síndrome que está internacionalmente aceptado con nombre propio, el síndrome de Ochoa, y publicado en las revistas de urología y mundiales, un reconocimiento en todo el mundo. Esto yo creo que es muy importante porque, vea, esto es fruto de una reunión que lleva 70 años y miren que siempre se han tenido muchos logros y muchas cosas. Yo, pues, me siento muy orgulloso cada vez. Quiero más a mi servicio y quiero estos últimos años que me quedan de vida estar con ustedes, pues por lo menos de observador y aprendiendo mucho, porque eso sí, de modo que esta es una reunión que debe seguir. Yo que le solicito a la doctora Natalia, al doctor Abraham y a pues los actuales, el LINCE, que está más conectado con la parte urológica, que pues muy bueno que continúe esta reunión y veo que ahora viene es interinstitucional. Qué maravilla. En la época que nosotros éramos los del infantil porque éramos los únicos que existían. Ahora veo que vienen del Pablo Tobón, hay de distintas universidades, y se ha ampliado el horizonte y se ha ampliado las posibilidades y los éxitos y los estudios de problemas tan complejos como este que presentaron ahora de este niñito. Y que voy a decir una cosa que me quedé como pensando con la última presentación del niño, del pequeñito. Muy buenas las imágenes, pero nadie habló de un examen físico. ¿Cómo lo encontraron? Si le hicieron un tacto rectal, como si el recto estaba comprimido. Lógicamente era una lesión quística, entonces no se va a notar la compresión, pero uno sí puede, tal vez con el tacto rectal. En la época nosotros nos teníamos que agarrar de todo lo que teníamos a mano, que era hacer con nuestras manos para poder llegar a un diagnóstico. De modo que no perdamos todavía esa vieja costumbre de examinar el niño de arriba abajo, por la cara anterior, por la cara posterior, todo, ¿no es cierto? Hasta donde nos daba, pues, pero no había tantas ayudas diagnósticas como ahora, que son fantásticas. Pero yo creo que eso es más o menos lo que te puedo decir. ¿Qué más ahora? Profe, no, muchas gracias, muy bacano escuchar la historia. Yo cuando me presenté de residente, yo recuerdo que presentábamos todos los reflujos vesicureterales, porque aprendíamos y sobre todo porque tenemos estudiantes, residentes, entonces es una reunión hermosa, valiosa. En la consulta nos sigue llegando muchos casos interesantes, entonces, como usted decía, qué rico que hay muchas personas y muchas instituciones que siguen asistiendo, que nos siguen acompañando. Muchas gracias por contarnos la historia, doctor. Eso, y una cosa muy importante que acabaste de decir, Abraham, nosotros como docentes, este es un tip para los docentes, que siempre vamos a estar en contacto con pares, colegas, estudiantes de la especialidad de nosotros y de otras especialidades, estudiantes de pregrado y estudiantes de y personas de otras disciplinas, como son las nutricionistas, como son los fisiatras. Todo esto debemos enfocar la docencia, ¿no es cierto? Porque muchas veces nos vamos hablando a nivel casi que de pares, ¿no es cierto? Y no nos acordamos de que tenemos muchos estudiantes de pregrado ahí. Entonces yo estoy con Abraham y a mí me encanta la manera de que pregunta o lanza un concepto para los estudiantes, lanza después para los internos, después para los residentes, después para ya los especialistas y los superespecialistas, para ir juntando todos esos conocimientos y reducirlos no solo. Quien que está empezando desde pregrado es capaz de oír y diferenciar todas esas escalas de conocimiento, que es muy importante aprovecharlas en estas reuniones. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Eso. Cógela.